y va a quedar grabado para su respaldo. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a avanzar con el contenido de sistema endocrino, ¿sí? Las clases anteriores que nosotros tuvimos, nos enfocamos mucho en hablar principalmente del sistema nervioso y de por qué este era importante para el cuerpo humano, ¿cierto? Vimos que todas las funciones corporales se regulaban por el sistema nervioso, vimos que era un sistema complejo, que tenía muchas estructuras y cuya unidad funcional eran las neuronas, y que mediante la sinapsis era capaz de comunicarse con otras neuronas para transmitir impulsos nerviosos. Y dijimos además que esto era muy importante porque es la forma que el cuerpo tiene para responder a los estímulos del ambiente y por supuesto para mantenernos con vida. Ahora, lo interesante es que no todas las informaciones o los problemas que vienen del medio ambiente pueden ser respondidos por el sistema nervioso. Van a existir algunas respuestas que necesitan ser llevadas a cabo por otro sistema y que en este caso esa función le va a atañer al sistema endocrino. ¿De acuerdo? Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar en esta clase, que yo la titulo como clase número 2 porque es el segundo tema, pero que hemos tenido otras clases anteriores. Por lo tanto, esta clase va a hablar generalidades sobre el sistema endocrino y al final voy a explicar cómo se interrelacionan ambos sistemas para el mantenimiento de la homeostasis. Les recuerdo que homeostasis era el concepto central detrás de estas dos clases que hemos visto, tanto sistema nervioso como endocrino. Porque lo que el cuerpo siempre busca es mantener la homeostasis. Sinónimo de homeostasis, equilibrio. Es decir, el cuerpo siempre busca mantener sus condiciones de equilibrio para mantenerse con vida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el sistema endocrino va a colaborar con el sistema nervioso en el mantenimiento de la homeostasis corporal. De ese modo nosotros podemos mantenernos con vida. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar de algunas cosas que atañen al sistema endocrino. El primer objetivo dice analizar el papel biológico de las hormonas en la regulación y coordinación del funcionamiento de todos los sistemas del organismo y de cómo sus alteraciones afectan significativamente el estado de salud. Ahí vamos a ver que hay algunas enfermedades que se asocian al sistema endocrino. Y el segundo objetivo es caracterizar los mecanismos de acción del cuerpo humano para mantener la homeostasis. En realidad, ambos conceptos van de la mano, ¿de acuerdo? Mantenimiento de la homeostasis y también funcionamiento del sistema endocrino. Por lo tanto, lo primero que vamos a empezar a hablar es qué entendemos nosotros por sistema endocrino. El sistema endocrino, estimados estudiantes, al igual que muchos sistemas del cuerpo humano, corresponde también a una asociación de estructuras que cumplen una función determinada. En este caso, el sistema endocrino es un sistema formado por unas estructuras llamadas glándulas, ¿de acuerdo? Glándulas. Particularmente, hay algunos órganos, pero también estructuras que funcionan como glándulas. ¿Qué significa esta palabra en el cuerpo humano? Una glándula va a ser cualquier estructura que es capaz de producir y liberar hormonas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si alguna estructura del cuerpo humano o algún órgano del cuerpo humano es capaz de producir hormonas y de liberar esas hormonas para tener algún efecto en el organismo, podemos afirmar que esa estructura es una glándula. ¿Ok? Aquí en la imagen usted puede ver varias que las voy a mencionar enseguida. Lo importante es que el sistema endocrino es el sistema encargado de producir las hormonas. Y las hormonas van a actuar como verdaderos reguladores químicos en nuestro cuerpo que van a indicar qué cosas se deben o no hacer en respuesta a determinado estímulo. De manera tal que es muy importante que este sistema funcione adecuadamente. Pero tiene algunas diferencias con el sistema nervioso. Para empezar, como ya habíamos mencionado, este sistema participa en la regulación de la homeostasis. Pero si nosotros observamos la imagen que aparece en esta diapositiva, nos vamos a dar cuenta de una serie de nombres y de estructuras que están presentes en el sistema endocrino. Y lo particular que tienen es que estas estructuras no necesariamente se encuentran todas juntitas o interconectadas como otros sistemas del cuerpo. Por ejemplo, si ustedes se imaginan en este momento el sistema digestivo, se acuerda que están todas las partes juntas, el intestino está al lado del hígado, se conecta con el estómago, están todas las estructuras asociadas. Lo mismo ocurre en el sistema respiratorio, que están los pulmones asociados a los bronquios, a la tráquea, etc. En el caso del sistema endocrino, no son partes que están todas juntitas al lado del otro, sino que son glándulas y órganos
que están repartidos por todo tu cuerpo y cada uno de ellos cumple una función diferente dependiendo de lo que necesite tu cuerpo. Por ejemplo, en la imagen nosotros podemos observar varias estructuras que están de un color como rosadito y todas ellas son glándulas del sistema endocrino. ¿Cuáles son estas estructuras? Una de ellas, y la más importante, es la que se llama hipotálamo. Hipotálamo. Si yo pudiera mirar el hipotálamo, me daría cuenta que el hipotálamo es una pequeña región del cerebro. Está justo al medio del cerebro y es sumamente importante en la regulación de todas las demás. Es decir, si el hipotálamo no funciona adecuadamente, las demás estructuras tampoco lo van a hacer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una de las partes más importantes del sistema endocrino, porque además es la que se conecta con el cerebro. Por lo tanto, en él ocurre esta conexión entre sistema nervioso y sistema endocrino para regular las funciones corporales. El hipotálamo se va a conectar directamente con una pequeña estructura que es otra glándula, que en algunos casos se le llama glándula pituitaria o también se le llama glándula hipófisis. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se habla en términos más técnicos del sistema hipotálamo-hipófisis porque son una sola estructura interconectada. Estas se ubican, como ya lo mencioné, en la parte central del cerebro y son muy importantes porque vamos a hablar después de ellas cómo regulan una serie de otras funciones corporales. Ahora, quizás nos parecen un poco raros o poco conocidos los nombres, pero hay otras estructuras que son más conocidas. Por ejemplo, quizás todos alguna vez hemos escuchado hablar de la tiroides, ¿sí? La tiroides es muy común porque cuando falla su funcionamiento se produce una enfermedad llamada hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo es una enfermedad que afecta el metabolismo del cuerpo y que suele ser bastante difícil de llevar en algunos casos, dependiendo de cómo uno se cuide. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos la glándula tiroides como una glándula muy importante del sistema endocrino. Se ubica particularmente en la región de la tráquea, así como a esta altura, poquito más arriba del hueso que compone el... Se me olvidó el nombre del huesito que va acá. Pero justo encima se ubica la glándula tiroides. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos la ubicación de la tiroides. ¿Qué otras glándulas forman el sistema endocrino? Tenemos las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales van a ser dos pequeñas estructuras que se ubican una encima de cada riñón. Y estas glándulas son sumamente importantes en la liberación de algunos químicos que nos ayudan a responder a situaciones de emergencia. Por ejemplo, ¿ha escuchado usted la palabra adrenalina? Quizás nos suene lo que significa la adrenalina, pero si nosotros lo analizamos en términos biológicos, la adrenalina es una hormona, y esa hormona se produce desde las glándulas suprarrenales, y tiene por función preparar al cuerpo para responder a situaciones de emergencia y mantenernos con vida. Por lo tanto, las glándulas suprarrenales son sumamente importantes para responder a situaciones de emergencia, ya que desde ellas se libera la adrenalina, o que se llama también epinefrina. El páncreas es un órgano muy particular. El páncreas, quizá a usted le suene porque es un órgano que participa en el sistema digestivo. De hecho, produce unas secreciones que ayudan a la digestión de los alimentos. Pero una parte del páncreas también se encarga de producir dos hormonas que son indispensables para la supervivencia. ¿Ha escuchado usted hablar de la palabra insulina? ¿Le suena lo que es la insulina? Bueno, justamente la insulina es una hormona que se produce en el páncreas y que tiene por función regular los niveles de azúcar que hay en tu sangre. Cuando el páncreas falla por alguna razón genética o ambiental, no se producen las cantidades adecuadas de insulina y nos da una enfermedad que se llama diabetes. Quizás todos hemos escuchado hablar de la diabetes, quizás tenemos algún familiar que padezca diabetes, o probablemente a nosotros también, porque no podríamos tener, ¿de acuerdo? Es una enfermedad compleja que hay que manejarla con mucha precaución porque puede tener consecuencias muy serias para la salud. Pero esa enfermedad se produce justamente porque falla uno de los elementos más importantes del sistema endocrino, que es el páncreas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el páncreas no solo actúa en el sistema digestivo, sino que ayuda también en la producción de hormonas que regulan los niveles de azúcar en la sangre, lo que se conoce también como glicemia. ¿De acuerdo? Ahora, otras de las glándulas del sistema endocrino muy importantes, sobre todo en términos biológicos, son las gónadas. La palabra gónadas es un término que se utiliza para referirse a los
órganos que producen las células reproductivas. En el caso de la mujer, estamos hablando de los ovarios, y en el caso de los hombres, estamos hablando de los testículos. Si bien es cierto, tanto los ovarios como los testículos participan en el sistema reproductor, produciendo las células que van a permitir la generación de un nuevo individuo, también son órganos que participan produciendo hormonas, por lo tanto se consideran parte del sistema endocrino. En el caso de los ovarios, estas estructuras son los encargados de producir las hormonas que determinan los caracteres sexuales secundarios de las mujeres o las características físicas de las mujeres. Particularmente los ovarios producen dos hormonas, una que se llama estrógeno y otra que se llama progesterona. Estas hormonas son sumamente importantes entonces en la determinación de los caracteres sexuales secundarios femeninos y entre otras cosas la regulación del ciclo menstrual, por ejemplo. Y en el caso de los testículos, estos se encargan de la producción de una hormona llamada testosterona. Dígame, profesora. ¿Me perdí en algo? Disculpe, tengo una duda. A mí me llama la atención lo que está hablando porque yo soy diabética. No me quedó claro lo de la glicemia. Ya. Perdón que lo interrumpa. Interrumpa nomás. Lo que explicó de la glicemia es... Ya. Dejando un poquito de lado esto de los sistemas reproductores, gracias profesora, la glicemia quizás le suena mucho el concepto, pero glicemia significa una cosa, significa el nivel de azúcar que hay en tu sangre. Normalmente los seres humanos tenemos 5 litros de sangre y en cada litro de sangre hay disuelto 1 gramo de azúcar o glucosa, que es el azúcar con el que nosotros nos alimentamos. Si esa cantidad excede ese gramo de azúcar en sangre, o esos 100 decilitros por gramo de sangre, que es la otra medida que se utiliza, si ese nivel aumenta mucho, es un indicador de que tenemos problemas en el páncreas y de que tenemos diabetes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el páncreas es sumamente importante porque gracias a las hormonas que produce, se puede mantener siempre estable los niveles de la glicemia en tu sangre y no aumentan demasiado, ¿sí? Una persona, por ejemplo, que tiene diabetes suele tener los niveles de glicemia muy por sobre lo normal. Si dijimos que lo normal son 100 decilitros de glucosa por litro de sangre o 1 gramo por litro de sangre, que es lo mismo, las personas diabéticas suelen tener ese valor cerca de los 200, 300 e incluso mucho más alto. Y eso es sumamente peligroso porque puede alterar el funcionamiento de otros órganos del cuerpo y producir consecuencias bastante severas, ¿de acuerdo? Y todo eso es solamente porque ocurrió algún problema en el páncreas. Quizás usted, por ejemplo, conoce personas que siendo jóvenes tienen diabetes y por lo general esas personas tienen que inyectarse insulina de manera externa para mantener su glicemia regulada. Eso es porque tienen un tipo de diabetes que es de origen genético, que se llama diabetes tipo 1. En cambio, si usted en toda su vida nunca ha tenido diabetes, pero cuando llega a la adultez, generalmente cerca de los 40 años, y le da diabetes, ese es otro tipo de diabetes muy diferente. Se le llama diabetes tipo 2. Y es generada por condiciones ambientales, es decir, mala alimentación, falta de actividad física, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pueden haber dos tipos de diabetes. Una, que es de tipo genética, que es cuando justamente falla el páncreas, o dos, que es de tipo ambiental, que es cuando nosotros generamos las condiciones para que la insulina no se asimile bien. Y eso genera esta enfermedad que es la diabetes. Al final, como el mecanismo de regulación falla, solamente hay dos formas de poder controlar la diabetes. Una, que es mediante insulina, inyectándosela de forma externa cuando el caso es muy grave, o dos, antes de llegar a esa etapa, controlando la cantidad de azúcar que ingerimos. De ese modo, para mantener solitos los niveles bajos de azúcar en la sangre. Bueno, por eso es importante y se recalca mucho la importancia de una buena alimentación y de la actividad física para prevenir enfermedades. Gracias, profesor. No se preocupe. Recuerden que si tienen preguntas pueden interrumpirnos, ¿sí? Bueno, eso con respecto al sistema endocrino, ¿de acuerdo? Todo lo que ustedes están viendo acá en la imagen, todas estas partecitas son del sistema endocrino, ¿sí? Hipotálamo, pituitaria o hipófisis, tiroides y paratiroides, que es otra partecita que tiene, glándulas suprarrenales, páncreas y las gónadas, ovarios y testículos importantes para la producción de hormonas sexuales en hombres y mujeres. Eso es el sistema endocrino en sus partes, ¿de acuerdo? Todas las estructuras que nosotros vemos. Pero como se mencionaba acá, es un sistema particular porque son de estas estructuras desde donde se producen las hormonas. ¿Ok?
Entonces, Profesor Marcelo, disculpe que lo interrumpa de nuevo, es que hay un estudiante que tiene una duda que la encontré buenísima. dígame. No sé qué estudiante es, pero es Android, que dice, o sea que cuando los niños tienen diabetes muy pequeños es porque nacen con problemas en el páncreas. Sí, efectivamente, tienen un problema genético que impide que su páncreas produzca la insulina de manera natural. Por lo tanto, esas personas no producen insulina en su páncreas porque nacen con un problema genético. Y eso se trata a temprana edad, una vez que se diagnostica, los niños tienen que inyectarse insulina de por vida. Y además tiene este componente que es genético, o sea que hasta se podría heredar si esa persona tuviera hijos en el futuro. Por lo tanto, suele ser más complicado. Cuando los niños nacen con diabetes, se dice que son diabéticos tipo 1, que es la diabetes de origen genético. ¿Sí? No sé si ahí respondí su duda. Ya. Ok, Sí, parece que entonces, sí. este sistema, como lo comentamos, es el encargado de producir las hormonas. Aquí sale mucho texto, pero lo vamos a resumir en una palabra muy simple. Las hormonas son sustancias químicas que se producen en una glándula, pero que actúan lejos de donde son producidas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si una hormona es producida desde la glándula hipófisis en el cerebro, esa hormona puede actuar perfectamente en cualquier otro órgano del cuerpo. Generalmente no actúan en el propio órgano, aunque hay algunos casos, pero las hormonas se definen coloquialmente como mensajeros químicos. Un mensajero que se produce en una parte del cuerpo, que viaja por medio de la sangre hasta otra parte de tu cuerpo y en ese sector ejerce su acción. ¿De acuerdo? Las hormonas pueden ser o proteínas que son modificadas para actuar como mensajero, o también algunas grasas o algunos lípidos que también actúan como hormonas. De hecho, por eso es importante que nosotros comamos grasa, porque las utilizamos para fabricar algunas hormonas, como la testosterona para los hombres o el estrógeno para las mujeres, que son hormonas de origen de grasa. ¿De acuerdo? Por eso hay que consumirlas también. Entonces, ¿qué dice? Una hormona es una sustancia química, ¿cierto? Se produce en una glándula que ejerce algún tipo de efecto fisiológico sobre otras células hasta las que llega por medio de la sangre. ¿Cuáles son las características de las hormonas como mensajeros químicos? Primero, que se producen en pequeñas cantidades. ¿Por qué? Porque su efecto suele ser muy, muy grande, de muy alto impacto. Por lo tanto, el cuerpo tiene que producirlas siempre en cantidades pequeñas para ir regulando los niveles que de verdad necesitamos para ejercer esa función. Si hay mucha, también puede haber algún problema al respecto. Segunda, como ya lo dijimos, se liberan al espacio extracelular o viajan a través de la sangre. Esto significa que la célula que está dentro de la glándula, ¿cierto? Esta célula en la glándula que produce la hormona la va a liberar, la va a sacar de ella, y al sacarla de ella, esta hormona puede llegar a la sangre, por medio de la sangre viaja y llega hasta otra parte del cuerpo. Por lo tanto, es capaz de afectar tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona. ¿De acuerdo? Y, como dice acá, su efecto es directamente proporcional a su concentración. Es decir, si el nivel de una hormona es muy alto, su efecto va a ser muy potente. Por el contrario, si su cantidad es muy baja, su efecto va a ser muy, muy bajo. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el hipotiroidismo, ¿sí? Las personas que tendrán hipotiroidismo o que conocen a alguien sabrán que efectivamente esas personas suelen tener una serie de sintomatología que es muy incómoda. Tienen frío, tienen poca energía, suben de peso, y eso es porque las hormonas de la tiroides se producen en niveles muy, muy bajos, y por supuesto se altera todo el funcionamiento del organismo. El tratamiento, simplemente consumir un medicamento que sustituye la hormona y puede aumentar esos niveles. De manera tal que ese es un ejemplo de cómo los niveles de las hormonas pueden afectar el funcionamiento del organismo. Si quisiéramos resumirlo en términos de palabras técnicas, ¿cierto? Estos son los efectos que pueden tener una hormona sobre los órganos sobre los que actúan. Que una hormona sea estimulante significa que produce que el órgano al que lleva ejerza la función, es decir, le dice, oye, tienes que hacer esto. Por lo tanto, le llega el mensaje de acción y el órgano actúa. Puede ser inhibitorio, es decir, lo contrario, le dice, no, deja de hacer su función porque no lo necesitamos por ahora, por lo tanto, pueden apagar partes del cuerpo. Antagonista, que pueden competir con otras hormonas. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, en la regulación de la glicemia, ¿sí? El páncreas no produce solo insulina, produce otra hormona que se llama glucagón. Y estas dos hormonas compiten por hacer su función.
El glucagón eleva los niveles de azúcar en sangre y la insulina los baja. Por lo tanto, si el cuerpo tiene mucha azúcar en sangre, produce insulina para que baje. Si tiene poca, libera glucagón para que suba el nivel de azúcar y de ese modo estas hormonas compiten para hacer su función. Es una forma que el cuerpo tiene de regularse, ¿de acuerdo? Sinergistas lo mismo, pero que en este caso pueden cooperar dos hormonas para hacer la misma función, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con las hormonas que afectan los sistemas reproductores? Que más de una hormona potencia la función del sistema reproductor en este caso. Y algún efecto trópico significa que puede provocar un cambio permanente. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se produce en el cerebro, pero viaja a todo tu cuerpo produciendo un aumento del músculo, aumento de los huesos, y por lo tanto crecemos, ¿de acuerdo? De manera tal que, como ustedes se podrán ir dando cuenta, son muy, muy importantes las hormonas para nosotros. Tanto es así que perder niveles de hormonas por alguna enfermedad tiene efectos realmente serios. Este dibujo de acá es el dibujo de cómo se vería una hormona si yo la pudiese dibujar químicamente. Si estas son sus estructuras químicas, no tienen mayor relevancia, pero es el caso de la testosterona. De acuerdo que tiene una estructura química como esta. Y la imagen de al lado representa lo que les comentaba de cómo funcionan las hormonas. Que tenemos una célula que produce la hormona sale de la célula, ingresa al torrente sanguíneo, y por medio de la sangre viaja, y sale en la parte en la que tiene que actuar. Se une a un receptor en la célula en la que tiene que llegar y produce, por supuesto, el cambio para el cual fue diseñada esa hormona. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia tiene entonces una respuesta llevada a cabo por el sistema endocrino en comparación con la del sistema nervioso? Quizá usted recordará que cuando les hablé de la sinapsis del sistema nervioso les decía que estas eran muy rápidas. Las sinapsis ocurren en cuestión de milisegundos, son extremadamente rápidas. Pero una respuesta del sistema endocrino es muy lenta, porque la hormona se tiene que producir, se tiene que liberar, tiene que ingresar a la sangre, tiene que viajar por la sangre hasta llegar a donde tiene que actuar. Por lo tanto, es la forma que el cuerpo tiene de enviar señales más lentas para algunos casos. La diferencia es que así como las respuestas del sistema nervioso son muy rápidas, duran muy poco, como los reflejos, por ejemplo. En cambio, las respuestas del sistema endocrino duran más tiempo, son respuestas más prolongadas, ¿de acuerdo? De manera tal que es la forma que el cuerpo tiene para ir regulando también una serie de funciones corporales importantes. Hasta lo que he mencionado acá, antes de pasar a cómo se controla el sistema endocrino. ¿Hay alguna duda? Ya sea en el chat o mediante audio. Profesor Jennifer Montero hizo una pregunta. Dice, profesor, ¿ha escuchado a alguien decir, estoy gordo porque tengo un problema hormonal? ¿Cuál es la glándula que está fallando en ese caso? La tiroides. ¿Por qué? Porque la glándula tiroides, voy a volver acá. La tiroides. Sí, es decir, hay muchas causas de la obesidad, pero la más general es lo que ocurre con la glándula tiroides. Quizá usted recordará el caso de un futbolista famoso, Ronaldo, de Brasil, ¿sí? Que él subió mucho de peso después de que dejó de su actividad física, pero él decía que no era por un estilo de vida malo, sino que era por una enfermedad, y efectivamente él tenía hipotiroidismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Las hormonas que produce la tiroides controlan el metabolismo de tu cuerpo, es decir, el funcionamiento de tus células en cuanto a su gasto energético. Si tu glándula tiroide disminuye su actividad, tiene menos hormonas de tiroides en la sangre y por lo tanto tus células funcionan muy lento. Y cuando una célula funciona muy lento, no gasta energía casi. ¿Cuál es el problema? Que si yo como lo hago siempre, pero mis células no gastan esa energía, bueno, todo eso se acumula y me hace subir de peso. Por lo tanto, una de las consecuencias más directas del hipotiroidismo es efectivamente el aumento de peso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, muchas de las personas que suben de peso por tema hormonal, diría yo, el 99% de los casos es producto de algún error en la glándula tiroides, ¿sí? Esta que se encuentra acá en el cuello, como yo les mencionaba. En el caso de los hombres es fácil encontrarla porque a los hombres nos sobresale un cartílago acá, como un huesito, pero es un cartílago. Justo debajo de eso, acá se encuentra la glándula tiroides. Uno no la siente porque es blandita, pero se encuentra acá en el cuello. Y como les comentamos, es sumamente importante que nosotros cuidemos el funcionamiento de esas glándulas. Particularmente
¿Cómo uno puede favorecer el funcionamiento adecuado de la tiroides? Comiendo alimentos que contengan yodo. Porque el yodo es el principal químico que ocupa la tiroides para producir sus hormonas. ¿Y qué alimentos tienen yodo? Generalmente los mariscos, pescados y también muchos vegetales. ¿De acuerdo? De ese modo yo puedo contribuir a que funcione mejor la tiroides. ¿Alguna otra consulta? No sé si espero haber dado respuesta a su pregunta. Mm, Ya. Vamos a continuar entonces. Si sí, tienen más gracias, dudas, profesor. pregunten. A ver, eh, como todos los sistemas corporales, este tiene un sistema de control súper específico ubicado en el cerebro. Lo que usted está viendo acá es un cerebro partido en la mitad, así como si yo partiera el cerebro al medio, lo separara y viera la cara interna del cerebro, lo que no se ve. Tendríamos toda esta estructura del cerebro, ¿cierto? Aquí hay varias, pero las importantes son estas dos, la que está de color verde y la que está inmediatamente bajito de color rosado. Estas son el hipotálamo, que es una región del cerebro, ¿cierto? Esta parte de acá, que se conecta con esta pequeña glándula que se llama hipófisis o glándula pituitaria. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? El cerebro va a mandar señales de lo que tenemos que hacer para mantenernos con vida. Esas señales las va a canalizar a través del hipotálamo, y el hipotálamo le va a decir a la hipófisis, mediante otra señal química, de acuerdo, hipófisis, tienes que enviar esta hormona o esta hormona o esta hormona para hacer tal o tal o tal función. De manera tal que el control que se hace de la homeostasis por medio del sistema endocrino siempre viene de una orden del sistema nervioso. Por eso se establece que la homeostasis es en realidad un estado que se controla de forma neuroendocrina. Participa el sistema nervioso conectándose al sistema endocrino por medio del sistema hipotálamo-hipófisis. Una vez que el hipotálamo envía su señal a la hipófisis va a enviar las respectivas hormonas para el cuerpo para hacer la función que se necesita. De manera tal que es muy importante hablar, aunque sea un momento, de esta interacción que existe entre el hipotálamo y la hipófisis. Eso se le llama eje hipotálamo-hipófisis, o eje hipo... Sí, no me acuerdo cuál era el otro nombre que tenía, pero es más detallado. ¿En qué consiste? Eje hipotalámico-hipófisis, ¿sí? La partecita de arriba corresponde al hipotálamo. Nosotros nos estamos situando en esta región del cerebro. Estamos mirando esta pequeña parte del cerebro, ¿sí? La partecita de arriba es el hipotálamo y lo de abajo es la hipófisis. La hipófisis es una glándula que tiene dos lóbulos, o dos partes. Una parte que apunta hacia adelante, que se llama hipófisis anterior, porque apunta hacia adelante, ¿sí? Y otra que se llama hipófisis posterior, que apunta hacia atrás. Es decir, tiene dos pequeños lóbulos. El hipotálamo, por medio de unas neuronas, va a mandar impulsos nerviosos a las células que están en la hipófisis, y dependiendo de si va a la hipófisis anterior, estas van a producir ciertas hormonas, o si va a la hipófisis posterior, va a producir otras hormonas. Y esas hormonas, a su vez, se van a dirigir a las otras partes del sistema endocrino. Es decir, se van a dirigir a la tiroides, se van a dirigir a las suprarrenales, se van a dirigir a los testículos, se van a dirigir a los ovarios, y ahí van a ejercer un segundo mensaje para que estas glándulas sean las que liberen su sustancia. Sé que suena medio complicado, pero lo vamos a explicar así. El hipotálamo envía su señal por medio de unas células neurosecretoras. Llegan a la hipófisis. Una vez que llega a la hipófisis, cada parte de la hipófisis va a liberar una hormona, pero esa hormona se va a dirigir a otra glándula del sistema endocrino. Y una vez que llega a esa glándula, la señal desde la hipófisis, esa glándula entiende que tiene que liberar su sustancia porque el cuerpo lo está solicitando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es todo un sistema de pasos que cumple antes de que se produzca la hormona. Porque como dijimos, las hormonas tienen efectos muy grandes en el cuerpo, por lo tanto, las glándulas, como la tiroide o el páncreas, no pueden llegar y producir como si nada sus hormonas, sino que tiene que haber un sistema de control que les diga cuándo liberar y cuándo no. Y este sistema de control lo ejerce el hipotálamo por medio de la hipófisis para decirle a las glándulas lo que tienen que hacer. Como dice acá, el hipotálamo contiene células neurosecretoras, ¿cierto? Son las células del sistema nervioso, y dice, sus secreciones ingresan a un grupo de capilares, o estas pequeñas venas, que están acá, sanguíneos, que rodean la hipófisis,
donde actúan estimulando o inhibiendo la secreción de las hormonas hipofisiarias, es decir, las hormonas de la hipófisis, que son las siguientes. Y acá hay que prestar atención porque cada hormona hace algo diferente y cada hormona es importante para el cuerpo. Y ya con esto vamos a ir cerrando la clase de hoy para no llenarnos tanto de contenido. Así que ojo con los conceptos. Miren, tenemos la hipófisis, ya tenemos arriba el hipotálamo, que mandó su señal, y va a llegar a la hipófisis anterior o posterior, cualquiera de las dos partes, dependiendo de lo que se necesite. La hipófisis anterior también se llama adenohipófisis, y la hipófisis posterior también se llama neurohipófisis, ¿sí? Solamente cambia de nombre. Si es anterior, adenohipófisis. Si es posterior, neurohipófisis. ¿Qué va a ocurrir? Desde la adenohipófisis o hipófisis anterior, dependiendo de cuál es la señal que llega desde el hipotálamo, se pueden producir cualquiera de estas hormonas. Y estas hormonas, a su vez, van a actuar en el órgano que está al lado y va a hacer que ese órgano realice alguna función. ¿Sí? Lo vamos a explicar. Por ejemplo, si desde la adenohipófisis se libera la hormona TSH, que se llama hormona estimulante de la tiroides, esta hormona va a llegar a la glándula tiroides. Y eso va a hacer que la glándula tiroides se estimule para producir las hormonas de la tiroides, que son las que regulan el metabolismo. Otro ejemplo, si desde la adenohipófisis se libera la hormona ACTH, también llamada hormona adenocorticotropina, esta hormona se va a dirigir a la corteza suprarrenal en las glándulas suprarrenales. Y eso va a provocar que se estimule la glándula suprarrenal para producir otra hormona, que es la adrenalina, también llamada epinefrina, que, como habíamos comentado, sirve para preparar al cuerpo para situaciones de estrés. ¿Cuál es la otra hormona que se produce? La hormona STH, también llamada hormona somatotropina o hormona del crecimiento. Es decir, desde la adenohipófisis se produce la hormona del crecimiento. Llega a todos los órganos del cuerpo y estimula el crecimiento celular. Y esa es la razón por la que nosotros crecemos de tamaño, ¿cierto? Por la producción de la hormona del crecimiento. También, desde la adenohipófisis se libera la hormona LH, también llamada hormona luteinizante. Y la hormona luteinizante se dirige a las gónadas, tanto a los testículos, en el caso del hombre, o a los ovarios, en el caso de la mujer. Si la hormona LH llega a los testículos, va a hacer que los testículos produzcan testosterona, que es la hormona masculinizante. Y en el caso de que la LH llegue a los ovarios, va a estimular que desde los ovarios se produzca la ovulación, es decir, la liberación de un ovocito esperando ser fecundado, ¿cierto? También, desde la adenohipófisis se libera la hormona FSH, hormona folículo estimulante. También se dirige a las gónadas, pero hace una función diferente a la anterior. En el caso de que esta hormona llegue a los ovarios, permite la maduración del folículo ovárico, que es una forma de decir que permite la maduración de un ovocito para que sea fecundado. ¿Sí? Permite la maduración de los óvulos o ovocitos. Y en el caso de los testículos, la hormona folículo estimulante permite la formación de los espermatozoides. Por lo tanto, como usted se imaginará, los niveles de esta hormona están directamente relacionados con la producción de células sexuales y por lo tanto con la fertilidad del individuo. Finalmente, desde la adenohipófisis también se libera la hormona prolactina, que se dirige a las glándulas mamarias y estimula el crecimiento de las glándulas mamarias y la secreción de leche. ¿Sí? Esto tiene una función, como usted se imaginará, preponderante en el caso de las mujeres. Todas estas hormonas se producen desde el lóbulo anterior de la glándula hipófisis, es decir, desde la adenohipófisis. Y como se habrá dado cuenta, son hormonas que controlan el funcionamiento de otras glándulas para que éstas también produzcan sus propias hormonas. ¿Sí? Repitiéndolo rápidamente, la hormona estimulante de la tiroides llega a la tiroides para que la tiroides libere sus hormonas. La hormona adenocorticotropina se dirige a la corteza suprarrenal para producir epinefrina o adrenalina. La hormona del crecimiento, o somatotropina, se dirige a todos los órganos para estimular el crecimiento. Las hormonas LH y FSH se dirigen a las gónadas
para, ¿cierto?, que éstas realicen su función en cuanto a producción de células sexuales o liberación de hormonas sexuales. Y, por supuesto, también la hormona prolactina para la producción de leche. Todas estas hormonas se liberan, insisto, desde el lóbulo anterior de la hipófisis por orden del hipotálamo. Finalmente, desde el lóbulo posterior de la hipófisis, también llamado neurohipófisis, se van a producir dos hormonas. Una, que se llama hormona antidiurética o vasopresina, que se va a dirigir a los riñones y que su principal función es detener la función del riñón para que no se produzca tanta orina. Esto es especialmente útil cuando estamos en proceso de deshidratación o cuando no hemos tomado agua, y hace que los riñones trabajen menos para que de ese modo no perdamos agua mediante la orina. ¿Sí? Es un mecanismo también de control del nivel de agua en el organismo. Y también se produce otra hormona llamada oxitocina que actúa principalmente en las glándulas mamarias y en el útero, haciendo que estos se contraigan. Es una hormona sumamente importante para el proceso de parto, ¿sí? Porque los niveles de oxitocina aumentan mucho durante el parto para que el útero se pueda contraer y el bebé pueda nacer. De hecho, las mujeres que tienen problemas a veces para el parto, lo que hacen es inyectarle esta hormona oxitocina directamente a la sangre para que el útero se contraiga y pueda producirse el parto cuando hay alguna complicación, ¿sí? Y también es importante porque es el que produce que las glándulas mamarias se contraigan y expulsen la leche. Lo interesante de esto, como dato adicional, es que los niveles de oxitocina en una mujer que está dando leche a su bebé aumentan gracias a la succión del bebé. Es decir, cuando el bebé succiona desde la glándula mamaria, eso es una señal que el cerebro percibe y que interpreta como la necesidad de producir oxitocina. Entonces, al sentir la succión, el cerebro aumenta los niveles de oxitocina mediante activar la hipófisis posterior para que aumente la oxitocina y se pueda liberar la leche. Es decir, es un mecanismo de regulación de las contracciones de las glándulas mamarias. Eso con respecto a algunas de las principales hormonas del cuerpo. Sé que son muchos nombres, sé que son muchos conceptos, pero les comento que esta misma tabla aparece en una de las guías de trabajo. Por lo tanto, tampoco es tan importante que se aprenda cada nombre o cada función de memoria. Pero sí más o menos para que tenga una idea, y eso ha sido el propósito de esta clase, ¿cierto? Que usted tenga una idea general de cómo las hormonas actúan en el cuerpo y cuáles son algunas de las hormonas más importantes. Acá se nos fue a mencionar, pero ya lo mencioné durante la clase, la insulina. Hormona muy importante para la regulación del azúcar en la sangre, ¿cierto? O por ejemplo, la hormona norepinefrina o noradrenalina, que es una hormona de la que nunca se habla, pero hace el efecto contrario de la adrenalina. Si la adrenalina estimula al cuerpo para reaccionar a una emergencia, hay otra hormona que vuelve a calmar el cuerpo y lo devuelve a su estado normal. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? O tenemos algunas hormonas relacionadas con el estrés, por ejemplo, que cuando nos sentimos muy estresados, también hay ciertos niveles de hormonas que aumentan en exceso y provocan que el cuerpo se sienta en ese estado de estrés. ¿Ya? Por lo tanto, como usted se dará cuenta, las hormonas resultan ser algunos elementos muy, muy importantes para el correcto funcionamiento del organismo, ya que permiten regular una serie de procesos vitales que a la larga nos mantienen con vida. ¿Sí? ¿Y cómo se regulan esto? Gracias al sistema de control que se establece entre el hipotálamo y la hipófisis. Cuando hay que mandar una orden, se hace mediante este sistema para que las demás glándulas endocrinas del cuerpo puedan trabajar y puedan realizar su función de manera adecuada. ¿Sí? Eso con respecto a los contenidos del día de hoy. Lo que he querido hacer entonces es darle una visión muy general, ¿cierto? Muy extendida, pero a la vez muy concreta, de cómo el sistema endocrino actúa en nuestro cuerpo para mantenernos con vida. No sé si quieren hacer alguna consulta. Este es el momento para preguntar. Yo doy por concluida la parte de explicación de los contenidos, para que ustedes me puedan decir si se entendió, no se entendió, o algo que quieran que explique de nuevo, etcétera. ¿Tienen? Sí, profe, por mi Entonces, parte se entendió. Gracias, Daniel. Siempre me dice que entiende. Como el dolor, ¿no? Cuando uno está peleando, aumenta la adrenalina y cuando termina la pelea se siente el dolor. Claro, porque lo que ocurre es que, por ejemplo,
cuando uno está en una situación de estrés, de mucha emergencia, por ejemplo, hasta cuando te asustas, en una pelea, en una situación tensa, o cuando tienes que correr por tu vida, etcétera, desde tu glándula suprarrenal se van a producir niveles muy altos de adrenalina, muy altos. Y esos niveles, esa hormona va a actuar en todo tu cuerpo preparándote para sobrevivir en el fondo. Hace que tu corazón lata más rápido para que se bombee más sangre, aumenta tu capacidad respiratoria, por lo tanto uno respira más rápido, porque ese oxígeno es necesario para mantenerte con vida. Tus pupilas se dilatan, por lo tanto puedes ver mejor, etc. Es decir, eso hace que tu cuerpo, ¿cierto?, pueda responder y te pueda mantener con vida. Y cuando ya acaba esa situación, inmediatamente tu cerebro lo percibe y produce la otra hormona, que es la norepinefrina, para contrarrestar esos efectos y devolver al cuerpo al estado de calma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí, cuando uno, por ejemplo, está en una situación tensa, producto de la adrenalina y del estrés y de lo agitado del momento, hay cosas que no sientes, como el dolor, por ejemplo. Pero una vez que el cuerpo se calma, sientes todos esos efectos colaterales que vienen del excesivo gasto energético que tu cuerpo hizo en ese momento. Así funciona. Thierry Rodríguez comenta, profe, el desorden hormonal, ¿a qué se debe? Depende de qué hormona estemos hablando. Porque, como vimos, hay muchos tipos de hormonas y todas son reguladas por algún órgano. Si el desorden hormonal se debe, por ejemplo, como mencionamos, a los niveles de las hormonas de la tiroides, es porque en ese caso hay una falla en el funcionamiento de la tiroides. Si, por ejemplo, los desórdenes hormonales se deben a las hormonas reproductivas, sobre todo en el caso de las mujeres, por ejemplo, eso puede deberse a un montón de factores, porque recuerden, como lo mencionamos en esta clase, que todas estas funciones de las hormonas son reguladas desde el cerebro. Si una persona está en un proceso de estrés, el cerebro no va a enviar las señales de manera adecuada, por lo tanto puede provocar algunos desbalances, sobre todo en el funcionamiento de las hormonas sexuales. Gracias. Sobre todo en el funcionamiento de las hormonas sexuales. De acuerdo que existe la particularidad que en el caso de las mujeres son dos las hormonas que regulan el funcionamiento de los caracteres sexuales femeninos. En el caso del hombre es solo una. Por eso es más difícil que en el caso de uno sea más inestable los niveles. En el caso de las mujeres, como son dos niveles hormonales que se están regulando, es más probable que se produzcan desbalances, sobre todo ante situaciones de estrés. Generalmente, como ir resumiendo esa idea, el estrés es uno de los principales condicionantes que puede alterar el funcionamiento tanto del sistema nervioso como del sistema endocrino. Por eso es importante que uno gestione de manera adecuada el estrés en su vida, porque puede tener algunos efectos colaterales prolongados. Sobre todo el estrés mantenido en el tiempo suele ser bastante complejo. No les mencioné, pero ahora me acordé que hay una hormona que se llama cortisol, que es la que el cuerpo produce y que te provoca los síntomas del estrés. Si el cortisol se mantiene mucho tiempo, se desbalancean los otros niveles hormonales. Claro, sí, mala idea acumular mucho estrés porque el cuerpo lo resiente finalmente. Efectivamente. No se preocupe, traten de mantener una dieta saludable, actividad física de forma regular y una adecuada salud mental y emocional. Eso ayuda a que los niveles hormonales se mantengan muy bien regulados, ¿sí? No todo depende de lo que pasa dentro de mi cuerpo. Mis genes solo determinan una parte de lo que yo soy, pero también mi medio ambiente determina otra parte de lo que mi cuerpo expresa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en la medida que nosotros cuidemos nuestra alimentación, realicemos una actividad física de forma adecuada, mantengamos una buena salud mental y emocional, vamos a ayudar a que, entre otras cosas, los niveles hormonales se mantengan bien, bien regulados, ¿sí? Hay muchas personas que nunca en su vida, por ejemplo, habían tenido problemas alimenticios o problemas relacionados con la diabetes o la resistencia a la insulina, pero que se le gatilla justamente cuando están en una situación de estrés muy prolongada. Y es que efectivamente eso puede alterar incluso las regulaciones de hormonas en la sangre, ¿ya? Y hay muchas personas que se terminan enfermando de diabetes por eso. No porque no se cuiden, sino que simplemente han estado sometidos a mucho estrés. Por eso es importante gestionarlo bien. Eso. No sé si tienen alguna otra pregunta. Pueden hacerlas por el chat también, si no quieren hablar. Aproveche porque nos quedan 5 minutos para responder dudas antes de ir cerrando. Ya. Mientras piensa, entonces, les voy a mostrar esto, miren. Esta de acá
es la guía número 3, ¿de acuerdo? La guía número 3 se la voy a compartir, de hecho ya se la compartí a la profesora Karen, ¿cierto? Ella la tiene en su poder, y se la vamos a hacer llegar a ustedes para que la puedan empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Esta guía número 3 habla justamente del sistema endocrino y contiene información. Por lo tanto, usted acá puede leer con más detalle lo mismo que yo expliqué en la clase, ¿sí? Puede profundizar un poco más en los contenidos y puede entender mejor esto que me refiero con mecanismos de retroalimentación, por ejemplo, tipos de glándula, función de la hormona, aquí se habla un poco de los trastornos de la función del sistema endocrino, algunas de las enfermedades que hemos mencionado, y viene con un cuestionario para que usted lo responda en base a lo que lee en la guía y en base a lo que explicamos en la clase. ¿De acuerdo? Esta es la guía número 3 entonces. Esta es una guía de información, ahí tiene unas imágenes para respaldar, etc. Es decir, todo lo que ya he comentado usted lo puede reforzar mediante revisar esta guía. ¿Ok? Y también está la guía número 4, acá está, que también complementa un poco más la información del sistema endocrino, ¿cierto? Acá aparece la misma imagen que utilicé en la clase, donde muestra las estructuras del sistema endocrino, y acá se explica nuevamente lo de las hormonas. Por lo tanto, si usted no alcanzó o no comprendió del todo los nombres que ahí se daban, aquí tiene para repasarlo y para poder leerlo. Entonces sale, por ejemplo, glándula hipófisis, hormonas que se producen todas estas. ¿Dónde actúa? En estas partes y que hacen todas estas funciones de acá. ¿Sí? Lo mismo que te estaba mencionando. Bueno, glándula tiroides, qué hormonas produce la tiroides, dónde actúan, etc. Paratiroides, glándulas suprarrenales, es decir, aquí sale el detalle de todas las principales hormonas del cuerpo. ¿De acuerdo? Y después tiene algunas actividades que completar con respecto a eso. Les recomiendo encarecidamente que puedan revisar la guía y estudiarlas, que le dediquen tiempo, que puedan dedicarle el tiempo que necesitan para resolverla bien y puedan completar las actividades que acá aparecen. Si tiene dudas durante el desarrollo de la guía, escríbame un correo electrónico, ¿de acuerdo? Usted me puede escribir y decirme, profesor, ¿sabe qué? No entendí la pregunta 2 de la guía número 4, y yo ahí le puedo orientar mejor para que usted la pueda desarrollar. Así que tampoco se quede con las dudas. Si no entiende algo, pregunte para que pueda hacer bien su trabajo. Estas dos guías están hechas para que usted pueda aprender leyéndolo usted mismo y de ese modo pueda ir complementando lo que escuchó en la clase con la guía para entender mejor este contenido. Respondiendo, no, las guías no tienen una fecha de entrega por ahora. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Que estas guías se mandaron como en abril o mayo, ¿de acuerdo? Cuando estábamos empezando todo este asunto del trabajo online. Y ahora la estamos retomando porque ahora estamos explicando los contenidos mejor. Por lo tanto, nosotros les vamos a hacer llegar las guías y en la medida que usted las tenga, las va enviando al correo electrónico que les dejé más arriba. ¿Sí? Se los voy a volver a escribir por si es que quedó muy arriba. ¿Ya? Entonces ese es el correo, marcelo.aguilera.ciencia@cesanalfonso.cl. En la medida que usted tenga entonces las guías resueltas, tanto la 1 como la 2, y en este caso la 3 y la 4, las va enviando. No es necesario enviarlas todas juntas, sino que si tiene lista la 1, mande la 1. ¿Sí? Si hizo primero la 3 antes de la otra, mande la 3 y después mándela las otras. Solo recuerde que todas las guías van a ser evaluadas. Sí, me imaginé que se les van juntando muchas guías porque está pasando lo mismo en todos los ramos, así que no se preocupe, lo importante es que las vaya trabajando y que las vaya teniendo en la medida que lo tenga listo. Para ello es súper importante que usted se pueda hacer un horario de trabajo y se dedique, que se pueda ordenar su trabajo, pueda dedicar un día para hacer esta guía y las vaya completando. ¿Ya? Así que si tienen dudas, chicos, al correo electrónico o en la próxima clase también las pueden plantear. ¿Sí? No se preocupe. Gracias por estar presente. Bien, ¿alguna duda más? ¿Alguna consulta que quieran hacer? No, ¿De acuerdo? No, profesor, sí, fue entendible, más o menos sabemos algo de las hormonas, pero sí, súper buena su clase. Gracias. Interesante. Sí, el tema es que se hace poco el tiempo porque tenemos que ponernos al día con hartos contenidos ya, así que
No voy a poder dedicarle 2 clases a esto, pero recuerden, siempre, siempre, cualquier duda, chicos, por muy pequeña que sea, por aunque usted considere, no, pero ¿cómo voy a preguntar eso si es muy tonto? No, no, no piense eso, pregunte, ¿sí? Siempre es mejor preguntar y aclarar, y así uno aprende. Porque cuando uno se guarda las cosas, a veces no las termina aprendiendo del todo. Bueno, si no hay más que decir, entonces se les da las gracias a todos por estar presentes, por su atención, por las personas que preguntaron, por su respeto. Espero que, sinceramente, que hayan aprendido lo más posible. Y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias. Profesora Karen, ¿quiere decir algo antes de...? Profesor, lo último, lo último, lo último. Sí, sí, como en todas las clases, se agradece la participación y se destaca de Jennifer Montero, Daniel Muñoz y Tiare Rodríguez. Y también destacar la asistencia y compromiso, responsabilidad y todo de Beethovens, Viceamar y Helen Cuba. Así que Felicitaciones. se agradece y ahí se va a destacar si se le va a poner su puntito para un 7. Así que sigan así, chiquillos. Muchas gracias, profesor. Excelente su clase. Me Muchas encanta. gracias a todos ustedes. Porque los invito a que estén en la próxima clase para que sigamos aprendiendo entonces. Muchas gracias y que estén muy bien. Pueden comenzar entonces. Igualmente, cuídense. Sí, Nos vemos. muchas gracias.